Hola, mi nombre es Hazel y quiero compartir algo que cambió mi vida por completo. Hace un tiempo tuve una experiencia cercana a la muerte que me llevó más allá de este mundo y a la presencia de Jesús. Nunca pensé que algo así me podría pasar, pero sucedió. Lo que vi y aprendí sobre la iglesia, la fe y el amor fue impactante. Es algo que creo que todos necesitan escuchar. Esta experiencia me abrió los ojos a verdades que nunca había considerado antes. Estoy aquí para contar mi historia, con la esperanza de que ayude a otros a encontrar claridad y propósito en su viaje espiritual. Era una mañana ordinaria, como cualquier otra. Me desperté, me vestí y seguí con mi rutina habitual. Pero en el fondo, sentía que algo no estaba bien. Durante semanas, me había sentido cansado, más de lo habitual. Mi cuerpo dolía de maneras que no podía explicar, pero lo ignoré. La vida tenía que continuar, ¿verdad? Tenía cuentas que pagar, responsabilidades que manejar. Así que seguí adelante, convenciéndome de que solo era estrés. Esa tarde estaba sentado en mi sofá, desplazándome por mi teléfono, cuando de repente me dio un mareo. No era como nada que hubiera sentido antes. La habitación giraba, mi visión se nublaba y mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Pensé que era un ataque de pánico o tal vez solo agotamiento. Así que cerré los ojos y tomé respiraciones profundas. Pero luego todo se volvió negro. Lo siguiente que supe fue que estaba fuera de mi propio cuerpo, viéndome colapsar en el suelo. Podía ver todo con tanta claridad, pero no sentía dolor, ni miedo, solo una extraña sensación de paz. Mi respiración se había detenido y mis manos estaban frías. Vi mi teléfono tirado junto a mí, pero no podía alcanzarlo. Era como si estuviera flotando sobre mí mismo, observando todo desde la distancia. Los paramédicos llegaron poco después, aunque se sintió como una eternidad. Los vi trabajar frenéticamente, tratando de reanimarme, pero me sentía desconectado de toda la situación. No estaba en pánico, no tenía miedo. De hecho, me sentí más vivo que nunca. Fue entonces cuando me di cuenta de que algo más grande estaba sucediendo. Siempre había creído en Dios, pero en ese momento supe con certeza que había algo más allá de esta vida. Sentí que me alejaban, como si manos invisibles me guiaran hacia algo más grande. Y fue entonces cuando mi viaje realmente comenzó. Mientras me alejaba de mi cuerpo sin vida, me sentí más ligero que el aire. No había miedo ni tristeza, solo una abrumadora sensación de calma. Recuerdo mirar a mi alrededor y darme cuenta de que ya no estaba en mi sala de estar. En cambio, estaba en un vasto espacio infinito, lleno de una luz suave y resplandeciente. No era duro ni deslumbrante. Era cálido, reconfortante y lleno de amor. Podía escuchar voces distantes, aunque no sonaban como ningún idioma que conociera. Eran suaves, casi como una canción, y cada nota parecía resonar profundamente dentro de mí. No tenía ninguna duda de que estaba en algún lugar más allá del mundo físico. Entonces, noté que se formaba un túnel frente a mí. No era como los túneles oscuros y aterradores que ves en las películas. Este estaba hecho de luz dorada y brillante, y parecía llamarme hacia adelante. No caminé. Simplemente me moví sin esfuerzo hacia él, como si mi alma supiera el camino. Cuanto más profundo iba, más sentía que se levantaban capas de cargas terrenales de mí. Las preocupaciones, los remordimientos y los miedos desaparecieron, y en su lugar había pura paz. Vi destellos de mi vida, momentos de bondad, amor e incluso dolor, pero ya no dolían. Era como si todo finalmente tuviera sentido. Entonces sentí algo, o más bien a alguien. Una presencia tan poderosa pero a la vez suave se encontraba al final del túnel. Era Jesús. No vi su rostro con claridad, pero sabía que era Él. Su presencia me llenó de un amor que nunca antes había experimentado. Un amor incondicional y abarcador que me hizo darme cuenta de lo pequeñas que eran realmente mis preocupaciones terrenales. Quería quedarme,
pero en el fondo sentía que había más por ver, más por entender antes de poder avanzar. Entrar en el túnel fue algo que no podría describir con palabras. Sentí como si estuviera flotando, ingrávido y libre, pero completamente consciente de todo lo que me rodeaba. La luz no era solo luz, estaba viva. Me envolvió como un cálido abrazo, llenándome con un amor tan intenso que olvidé todas mis luchas terrenales. A medida que me adentraba más, vi formas y figuras a lo lejos. Algunos me resultaban familiares, como seres queridos que había perdido hace mucho tiempo, mientras que otros eran desconocidos pero reconfortantes. Era como si estuviera rodeado de una multitud de almas acogedoras, guiándome hacia adelante. Podía sentir sus pensamientos, no en palabras, sino en sentimientos, emociones puras y honestas que hablaban directamente a mi alma. Me tranquilizaron, haciéndome saber que estaba a salvo y que todo lo que estaba sucediendo estaba destinado a ser. Entonces, una voz, fuerte y reconfortante, me habló. No estás solo. Era Jesús. No necesitaba decir más. Su presencia era suficiente para hacerme sentir completo. De repente me di cuenta de que este túnel no era solo un pasaje, era un lugar de transformación. Cada paso hacia adelante eliminaba otra capa de duda y miedo que había llevado durante tanto tiempo. Al final del túnel, una luz brillante me esperaba y sabía que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. Ahí estaba Él, de pie frente a mí, irradiando un amor tan poderoso que me hizo caer de rodillas. No podía ver su rostro con claridad, pero sentía su presencia más fuerte que cualquier cosa que hubiera conocido. No era solo el Jesús del que había leído en libros o del que había oído hablar en sermones. Este era el Jesús real, vivo. Lo primero que noté fue la abrumadora sensación de aceptación. Él sabía todo sobre mí, cada error, cada duda, cada miedo, pero nada de eso le importaba. Me miraba con amor, no con juicio. Me sentí despojada de todas mis etiquetas terrenales. En sus ojos, simplemente era Hazel, su amada hija. Jesús se acercó, y cuando me tocó, vi destellos de verdad, verdades sobre la vida, sobre la iglesia y sobre lo que realmente importa. Me dijo cosas que nadie había compartido antes, cosas que me hicieron cuestionar todo lo que creía saber. Me mostró que la iglesia, en su verdadera esencia, no es un edificio ni un conjunto de reglas, sino un lugar de amor y sanación. Muchos han perdido el rumbo, enfocándose en el poder en lugar de en el propósito. Pero Jesús me aseguró que la fe, cuando está arraigada en el amor, puede transformar vidas. Mientras me quedaba allí asombrado, me di cuenta de que mi viaje apenas había comenzado. Mientras estaba en la presencia de Jesús, Él comenzó a revelarme cosas que nunca había esperado. No habló en palabras, pero sus pensamientos fluyeron en mi mente con perfecta claridad. Lo primero que me mostró fue el verdadero propósito de la iglesia. Nunca se trató de reglas, control o poder. En cambio, la iglesia se suponía que debía ser un santuario de amor, sanación y unidad. Vi imágenes de la iglesia primitiva, pequeñas reuniones de personas llenas de fe genuina, apoyándose mutuamente en tiempos de necesidad. Compartían todo, oraban juntos y ayudaban a los pobres y enfermos sin dudarlo. Pero con el tiempo algo cambió. Jesús reveló cómo el deseo de influencia y estatus se infiltró. Las tradiciones reemplazaron la verdadera conexión con Dios y los rituales se volvieron más importantes que el amor. Me mostró cómo muchas iglesias hoy en día se han vuelto más como negocios, enfocadas en números, riqueza y apariencias. Podía ver a las personas sentadas en los bancos, sintiéndose vacías, buscando algo más profundo pero sin encontrarlo. El corazón de Jesús estaba pesado mientras me compartía esto. Anhelaba que las personas regresaran al núcleo de la fe, amor, perdón y compasión. Entonces, Él me mostró los corazones ocultos de aquellos que lideraban las iglesias.
Algunos estaban verdaderamente dedicados a difundir su mensaje, pero otros habían perdido el rumbo. Vi a pastores agobiados por el estrés, luchando por cumplir con las expectativas, y otros más interesados en mantener su imagen que en servir a las personas. Los ojos de Jesús estaban llenos de compasión, no de ira. Quería que entendiera que la iglesia todavía tiene esperanza. Hay personas que lo buscan sinceramente y pueden hacer la diferencia. Me dijo que el avivamiento no vendrá de grandes edificios o sermones elaborados, sino de corazones que lo busquen sinceramente. Estaba abrumado por la emoción. Todo lo que creía saber sobre la iglesia había sido cuestionado. Jesús quería que compartiera este mensaje, no para condenar, sino para llamar a las personas de vuelta a Él. La fe, me recordó, no se trata de perfección, se trata de amor. Después de que Jesús compartió sus pensamientos sobre la iglesia, me llevó a un viaje más allá de lo que podría haber imaginado. En un instante, me encontraba en un lugar tan hermoso que las palabras nunca podrían hacerle justicia. El aire mismo parecía estar vivo de alegría y todo irradiaba luz, pero no la dura que conocemos en la tierra. Era una calidez suave y resplandeciente que llenaba cada parte de mí. Vi campos de flores que brillaban como oro y árboles tan altos y vibrantes que parecían estar bailando con el viento. Había ríos que brillaban como diamantes líquidos y la música, la música era algo que nunca había escuchado. No era solo sonido, era una sensación que resonaba profundamente en mi alma. Pero lo que más me impresionó fueron las personas. Estaban llenos de alegría, sus rostros brillaban con paz. Algunos de ellos me parecían familiares, aunque no podía ubicarlos del todo. Otros se sentían como extraños, pero sabía que estábamos conectados de maneras que no podía explicar. Me saludaron con amor, sin juicio, sin condiciones. Era un lugar de pura pertenencia. Jesús caminó conmigo por lo que entendí que era el cielo y señaló cómo todo tenía un propósito. No había miedo ni tristeza, solo una profunda comprensión de que todo estaba exactamente como debía estar. Explicó que el cielo no es solo un lugar, es un estado de ser, donde reina el amor y todo existe en armonía. Entonces, Él me mostró lo que espera a aquellos que eligen el amor y la fe. Dijo que nuestro tiempo en la tierra es una preparación, un viaje de aprendizaje y crecimiento. Cuanto más amor damos, más nos alineamos con la verdadera esencia del cielo. No quería irme. Todo en mí anhelaba quedarse en esa paz para siempre. Pero Jesús me recordó con suavidad que tenía una misión que cumplir en la tierra. Mientras caminábamos por el cielo, Jesús se volvió hacia mí con una mirada profunda y compasiva y dijo: «La fe y el amor son las únicas cosas que realmente importan». Siempre había conocido estas palabras de sermones y escrituras, pero al estar allí con Él, llevaban un peso que nunca antes había sentido. Explicó que la fe no se trata de seguir ciegamente reglas o tradiciones, se trata de confiar en Dios en cada momento, incluso cuando la vida no tiene sentido. Se trata de creer en su bondad y rendir el control, algo con lo que siempre había luchado. Jesús me mostró cómo la fe se pone a prueba a través de las pruebas que enfrentamos en la tierra, no para rompernos, sino para refinarnos y acercarnos más a Él. El amor, dijo Él, es la base de todo. Cada acto de bondad, cada momento de perdón, cada palabra dicha con amabilidad se propaga hacia la eternidad. Me mostró cómo incluso los gestos más pequeños, una sonrisa a un extraño, una palabra de aliento, crean ondas que llegan más allá de lo que podemos ver. Vi destellos de mi propia vida, momentos en los que había fallado en amar, veces en las que elegí el egoísmo sobre la bondad, pero en lugar de sentir vergüenza, sentí una abrumadora sensación de gracia. Jesús me recordó que nunca es demasiado tarde para empezar a amar más profundamente. Entonces, Él reveló algo aún más profundo. Nuestro amor por los demás está directamente conectado con nuestro amor por Dios. Cuando amamos desinteresadamente,
estamos reflejando su naturaleza. No se trata de ser perfectos, se trata de intentar, aprender y crecer cada día. Sus palabras me llenaron de propósito. Me di cuenta de que mi vida necesitaba cambiar, que mi enfoque ya no debería estar en el éxito material o la aprobación de los demás, sino en cuánto amor podía dar. Antes de que mi viaje llegara a su fin, Jesús me dio un mensaje, uno que Él quería que compartiera con el mundo. Me mostró visiones del futuro y lo que vi me estremeció hasta lo más profundo. El mundo se dirige hacia una época de grandes cambios y la gente necesita estar lista, no solo físicamente, sino espiritualmente. Me dijo que el miedo y la división se están extendiendo rápidamente y que muchos se han alejado de su fe. Hay demasiado enfoque en el materialismo, los deseos egoístas y las luchas de poder. La gente ha olvidado su verdadero propósito: amar y servir a los demás. Jesús dijo que el mundo enfrentará desafíos, pero aquellos que permanezcan arraigados en la fe y el amor encontrarán una fuerza más allá de lo que jamás imaginaron. Él enfatizó la importancia de la oración, no como un ritual, sino como una conversación genuina con Dios. También advirtió que la oscuridad está tratando de engañar a muchos, haciéndoles creer que están solos e indefensos. Pero me aseguró que su luz siempre es más fuerte, y aquellos que lo buscan siempre lo encontrarán. Finalmente, Jesús me instó a recordarles a las personas que la esperanza nunca se pierde. No importa cuán oscuras parezcan las cosas, Él siempre está ahí, guiándonos y amándonos a través de todo. Mientras estaba en la presencia de Jesús, Él me mostró vislumbres del futuro de la iglesia. Las imágenes eran tanto esperanzadoras como sobrias. Vi pequeñas reuniones de personas, no dentro de grandes catedrales, sino en hogares, parques e incluso en espacios en línea. Estas personas estaban profundamente conectadas, unidas por su amor a Dios y entre ellas. Adoraban libremente, sin miedo ni juicio, y su fe era pura, desencadenada de las tradiciones religiosas que una vez los habían oprimido. Pero también vi agitación. Muchas iglesias establecidas estaban luchando por sobrevivir. Bancos vacíos, luchas financieras y conflictos internos los estaban desmoronando. El enfoque en la riqueza, la influencia y el poder había alejado a muchos, y quedó claro que solo aquellas iglesias arraigadas en el amor y el servicio genuinos permanecerían en pie. Jesús reveló que habría un tiempo de gran despertar espiritual, pero no vendría a través de las estructuras que la gente había construido. Vendría a través de individuos, aquellos que realmente lo buscaban con sus corazones. Vi a personas comunes asumir roles de liderazgo, difundiendo su mensaje de maneras que eran simples pero profundas. No eran teólogos ni eruditos, pero sus palabras llevaban poder porque provenían de un lugar de autenticidad. Sin embargo, Jesús también me advirtió sobre los peligros que se avecinaban. La decepción se volvería más rampante y muchos caerían en las enseñanzas falsas que parecían buenas en la superficie, pero carecían de verdadera profundidad espiritual. Él enfatizó la importancia del discernimiento, instando a los creyentes a buscar la verdad con corazones y mentes abiertos. Al final, entendí que el futuro de la iglesia no se trataba de mantener viejas tradiciones, sino de abrazar la esencia de lo que se suponía que debía ser: una comunidad construida sobre el amor, la humildad y la fe. Las estructuras pueden cambiar, pero su presencia nunca abandonará a aquellos que lo buscan sinceramente. Después de que Jesús compartió la visión del futuro de la iglesia, me encontré rodeado de seres de luz, ángeles. No tenían alas como a menudo se representa en el arte, pero su presencia era inconfundible. Radiaban paz, y sus ojos contenían una sabiduría mucho más allá de cualquier cosa que hubiera conocido. Los ángeles comenzaron a mostrarme verdades ocultas sobre la vida y la existencia. Explicaron cómo cada acción que tomamos en la tierra lleva un peso espiritual. Los actos de bondad, perdón y amor
crean ondas que se extienden hasta la eternidad, mientras que las acciones negativas, como la ira y el rencor, pesan sobre el alma. Un ángel me dijo: la mayor equivocación en la tierra es que estás solo. Nunca estás solo. Me di cuenta de cuántas veces me había sentido abandonado en mis luchas, pero me aseguraron que la guía divina siempre está presente. Solo tenemos que estar abiertos a ella. También revelaron el poder de la oración, no solo como una petición, sino como una conexión. La oración, dijeron, es un puente entre el cielo y la tierra, que nos permite alinearnos con la voluntad de Dios y recibir orientación incluso cuando no escuchamos respuestas inmediatas. Otra verdad que compartieron fue sobre el tiempo. Explicaron que el tiempo en la tierra es lineal, pero en el ámbito espiritual, todo está interconectado. Nuestro pasado, presente y futuro existen de maneras que nuestras mentes no pueden comprender completamente. Pero cada momento es una oportunidad para cambiar y crecer. Antes de irse, me dijeron una última cosa: vive con amor, y el miedo no tendrá poder sobre ti. Era una lección que sabía que tenía que llevar conmigo, un recordatorio de que el amor es la fuerza más poderosa del universo. A medida que continuaba mi viaje, Jesús me llevó a caminar por lo que solo puedo describir como la historia de mi alma. Era como si el tiempo se plegara sobre sí mismo y vi destellos de diferentes vidas. Cada uno se sentía familiar, pero distante, como ver una película sobre otra persona, pero sabiendo en el fondo que era yo. En una vida, fui un humilde agricultor, contento con las simples alegrías de la vida. En otra, fui sanador, usando mis dones para ayudar a los demás. Cada vida tenía lecciones, patrones y desafíos que parecían repetirse en diferentes formas. Me di cuenta de que cada experiencia por la que había pasado, ya fuera en esta vida o en otra, me estaba moldeando para convertirme en quien estaba destinado a ser. Jesús explicó que, aunque no se debe profundizar en las vidas pasadas, contienen lecciones valiosas que pueden ayudarnos a crecer espiritualmente. Me mostró que algunas de las luchas que enfrenté en mi vida actual estaban relacionadas con lecciones no resueltas de mi pasado. Una cosa destacó: el amor y el perdón siempre fueron las claves para seguir adelante. En las vidas donde aferré el resentimiento, mi alma se sentía pesada, pero en aquellos donde abracé el perdón y la compasión, experimenté una ligereza más allá de la comprensión. Jesús me aseguró que nada se desperdicia. Cada dolor, cada alegría, cada desafío contribuye a nuestro crecimiento espiritual. El objetivo no es ser perfecto, sino seguir esforzándose hacia el amor y la comprensión. Al final de esta experiencia, sentí una profunda sensación de aceptación. Entendí que mi alma había estado en un largo viaje, y cada paso, incluso los dolorosos, tenía un propósito. Justo cuando pensé que iba a quedarme en ese reino divino para siempre, Jesús se volvió hacia mí con una expresión suave pero firme. «Hazel, es hora», dijo él. Mi corazón se hundió. No quería irme. Todo aquí era perfecto, tranquilo, lleno de amor. La tierra parecía tan lejana, tan llena de dolor y confusión, pero Jesús me mostró que mi misión no había terminado. Dijo que tenía que regresar, no solo por mí, sino por los demás. Había cosas que tenía que compartir, lecciones que tenía que enseñar y amor que tenía que difundir. Me dijo que cada persona tiene un propósito, incluso cuando se siente perdida. En un instante, sentí que me estaban arrastrando de vuelta. El calor y la luz comenzaron a desvanecerse, y lo siguiente que supe fue que estaba jadeando por aire en una cama de hospital. Las enfermeras me rodeaban con sus rostros llenos de alivio y sorpresa. Había estado ausente durante varios minutos, pero para mí se sintió como una eternidad. Los días que siguieron fueron difíciles. Me costó poner todo en palabras, explicarles a mis seres queridos lo que había sucedido. Algunos me creyeron, mientras que otros pensaron que solo era un sueño.
pero yo sabía en mi corazón que era real, más real que cualquier cosa que hubiera conocido. Todo se veía diferente ahora. Las pequeñas cosas que solían estresarme parecían insignificantes. Sentí un impulso abrumador de ser más amable, de escuchar más y de ayudar a otros a encontrar su propio camino hacia Dios. Regresar no fue fácil, pero sabía que me habían dado un regalo, una segunda oportunidad para vivir con propósito, para compartir la verdad y para recordar a los demás que el amor y la fe son las cosas más grandes que podemos llevar con nosotros. Volver a la vida se sintió como despertarse en un mundo diferente. Todo lo que alguna vez pareció importante, los objetivos profesionales, las posesiones materiales, incluso la aprobación social, de repente se sintió insignificante. Mi perspectiva había cambiado por completo y no podía volver a ser quien era antes. Lo primero que noté fue cuánto apreciaba las pequeñas cosas, el calor del sol en mi piel, el sonido de los pájaros cantando y la sensación del viento contra mi cara. Todo eso parecía un regalo que nunca había apreciado completamente. Me di cuenta de cuánto había dado por sentado, siempre apresurándome por la vida sin realmente vivirla. Pero el cambio más grande fue dentro de mí. Sentí una paz que nunca había experimentado antes. La ansiedad y el miedo que solían agobiarme se habían ido. Sabía en el fondo de mi corazón que Dios siempre estaba conmigo, guiándome, y que no importaba lo que sucediera, nunca estaría solo. También me encontré atraído por las personas de una manera que no lo había estado antes. Quería escuchar más, entender sus luchas y ofrecer amabilidad sin esperar nada a cambio. Era como si pudiera ver más allá de sus palabras y dentro de sus corazones. Empecé a darme cuenta de que todos están luchando sus propias batallas y lo que más necesitan es amor y comprensión. Sin embargo, no todo fue fácil. Algunas personas no entendieron los cambios en mí. Amigos que antes compartían mis intereses en chismes o cosas superficiales se sentían distantes. No podían entender por qué ya no me importaban las mismas cosas. Fue difícil, pero aprendí a dejar ir las relaciones que ya no servían al propósito de mi alma y a abrazar las que realmente importaban. Lo más importante, mi fe se profundizó. Ya no veía la oración como una tarea, sino como una conexión con algo más grande. Empecé a buscar a Dios en todo lo que hacía, ya fuera a través de un momento de gratitud silenciosa o ayudando a alguien en necesidad. Cada día se convirtió en una oportunidad para vivir con propósito y amor. Después de mi experiencia, me di cuenta de que la duda es algo con lo que todos luchamos en algún momento. Solía pensar que la fe era solo creer en algo que no podías ver, pero mi encuentro con Jesús me mostró que la fe es mucho más profunda que eso. Es una relación, un conocimiento y una confianza que crece con el tiempo. A aquellos que dudan, quiero decirles esto: lo entiendo. Es difícil creer en algo que no puedes tocar o ver físicamente, especialmente cuando la vida está llena de dificultades. Pero quiero que sepas que Dios es real y está más cerca de ti de lo que piensas. Durante mi tiempo más allá, Jesús me mostró que nos habla de diferentes maneras. A veces es a través de un suave susurro en nuestros corazones. Otras veces es a través de la amabilidad de un extraño o la belleza de la naturaleza. Él siempre está tendiendo la mano, solo tenemos que estar abiertos a verlo. La duda no es algo de lo que avergonzarse. De hecho, a menudo es el punto de partida de un viaje más profundo. Solía cuestionarlo todo. ¿Por qué suceden cosas malas? ¿Por qué las oraciones parecen no ser respondidas? ¿Por qué algunas personas sufren mientras otras prosperan? Pero Jesús me mostró que nuestra comprensión es limitada. Solo vemos una pequeña parte del rompecabezas, pero Él ve el cuadro completo. Una de las cosas más importantes que aprendí es que Dios no espera que tengamos todas las respuestas. Solo quiere que confiemos en Él, incluso cuando las cosas no tienen sentido. Y esa confianza crece a través de las experiencias,
a través de la búsqueda y a través de abrir nuestros corazones a su amor. Si estás luchando con la duda, te animo a que tomes pequeños pasos. Empieza hablando con Dios, incluso si no estás seguro de que te esté escuchando. Sé honesto acerca de tus dudas, tus miedos y tus esperanzas. Podrías sorprenderte de cómo Él responde, no siempre de la manera que esperas, sino de la manera que necesitas. Volver a la vida cotidiana después de mi experiencia cercana a la muerte no fue fácil. Al principio, estaba abrumado por la gratitud y un renovado sentido de propósito, pero rápidamente me di cuenta de que no todos entenderían por lo que había pasado. Compartir mi experiencia con familiares y amigos fue recibido con reacciones mixtas. Algunos estaban asombrados, otros eran escépticos, y unos pocos la desestimaron por completo. Una de las cosas más difíciles fue lidiar con las personas que pensaban que todo lo había imaginado. Me dijeron que era solo mi cerebro reaccionando al trauma o que era una alucinación causada por la falta de oxígeno. Al principio, sus dudas me hicieron cuestionarme. ¿Realmente había experimentado todo eso? ¿O era solo mi mente jugándome una mala pasada? Pero en el fondo, sabía la verdad. Lo que vi y sentí era demasiado real para ser descartado como mera imaginación. Tuve que aprender a aceptar que no todos me creerían, y está bien. La fe es un viaje profundamente personal, y algunas personas necesitan más tiempo y experiencias para creer verdaderamente. Jesús me había mostrado que el amor y la paciencia son la clave, y me aferré a eso. Dejé de intentar convencer a la gente y en su lugar me enfoqué en vivir mi vida de una manera que reflejara el amor y la paz que había encontrado. Otro desafío fue enfrentar críticas de grupos religiosos. Algunas personas pensaban que mi experiencia no se alineaba con sus creencias, mientras que otros me acusaban de difundir mensajes falsos. Me dolió, pero me recordé a mí mismo lo que Jesús me había mostrado. La Iglesia no se trata de opiniones humanas, sino de amor y conexión con Dios. Aprendí a mantenerme firme en mi fe y dejar que mi vida sea el testimonio. Poco a poco, encontré personas que resonaban con mi experiencia. Aquellos que también habían pasado por encuentros similares o estaban buscando una comprensión espiritual más profunda. Compartir mi historia con ellos trajo un sentido de sanación y propósito. Si hay algo que aprendí al enfrentar el escepticismo, es que no tienes que demostrar tu experiencia a nadie. La verdad se demuestra por sí misma en la manera en que vives, amas y sirves a los demás. Ahora entiendo que mi viaje no se trata de convencer a los demás, sino de ser un ejemplo vivo de la gracia de Dios. En los días y semanas posteriores a mi experiencia cercana a la muerte, sentí una conexión increíble con Dios. Todo en la vida parecía más claro, y me sentía lleno de una profunda paz. Pero a medida que pasaba el tiempo, me resultaba difícil mantener ese sentimiento en medio de las distracciones y presiones de la vida diaria. Hubo días en los que las dudas se apoderaban de mí, cuando la agitación del trabajo y las responsabilidades hacían más difícil mantenerme conectado con las verdades espirituales que había aprendido. Me encontraba frustrado, anhelando sentir la cercanía que experimentaba en la presencia de Jesús. Un día, en un momento de oración, me di cuenta de que la fe no se trata solo de los grandes momentos, sino de las pequeñas decisiones cotidianas. Mantenerse conectado con Dios no siempre llega en grandes revelaciones. A veces, se encuentra en momentos silenciosos de gratitud, en simples actos de bondad y en elegir el amor sobre el miedo. Para mantener mi fe fuerte, comencé a hacer cambios intencionados en mi vida. Dedico tiempo cada día a la oración, no como un deber, sino como una forma de reconectar con la presencia de Dios. Comencé a escribir mis pensamientos y reflexiones, recordándome las lecciones que había aprendido y el amor que Jesús me había mostrado. También hice un esfuerzo consciente por rodearme de personas que me elevaran e inspiraran espiritualmente.
Tener una comunidad de apoyo hizo una gran diferencia, ya fuera a través de la iglesia, grupos en línea o simplemente conversaciones sinceras con personas afines. Mantenerme conectado con los demás me ayudó a mantenerme firme en mi fe. Otra cosa que ayudó fue abrazar la gratitud. Cada día me recordaba las pequeñas bendiciones, cosas que antes pasaba por alto, como la belleza de la naturaleza, la amabilidad de un extraño o el regalo de otro día para amar y servir. La gratitud se convirtió en mi forma de mantener mi corazón abierto a la presencia de Dios en la vida cotidiana. A pesar de los desafíos, he llegado a entender que mantenerse conectado a la fe es un viaje, no un destino. Se trata de elegir confiar, amar y creer, incluso cuando las cosas no tienen sentido. Me recuerdo a mí mismo diariamente que el mismo Jesús que me encontró más allá de este mundo sigue conmigo, guiándome en cada paso del camino. Ya no persigo los abrumadores picos espirituales que una vez anhelaba. En cambio, encuentro paz en los momentos simples y tranquilos, sabiendo que Dios siempre está cerca, incluso en el silencio,